Hola muchachos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Revisando un poco redes sociales me pude topar con esta interesante encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, donde encuestó a 1214 personas sobre la realidad que vive el país, es decir, la crisis política y social junto con las protestas que se están registrando en el Perú. De todas las preguntas hay una que me llamó mucho mi atención, que es la siguiente, sobre la identificación de las personas con las protestas. Es decir, la encuesta les preguntó a estas 1214 personas que se encuentran a nivel nacional sobre cuál es su identificación, si se sienten identificadas con las protestas que se están registrando en el país. Según la encuesta, un 59% de los encuestados respondió que se sienten identificados con estas protestas que se están registrando a nivel nacional. Pero lo más interesante es que si nos vamos al apartado de segmentación, es decir, para poder ver qué porcentaje de cada parte del Perú respondió a esta pregunta, nos damos con la sorpresa que en Lima Metropolitana un 48%, es decir, casi la mitad de los encuestados en Lima Metropolitana se sienten identificados con las protestas en el país. Este dato llamó bastante mi atención debido a que Lima es una sociedad, históricamente ha sido y es una ciudad conservadora. Lima es una sociedad muy conservadora, incluso es considerado uno de los bastiones del conservadurismo en el Perú. Tan solo con ver cómo Lima ha votado por sus alcaldes en las 3 últimas elecciones, podemos ver que existe un patrón conservador en la sociedad limeña. Es por esto que llama mi atención. Cerca de la mitad de los limeños encuestados respondió que se sienten identificados con las protestas en Perú. ¿Acaso eso tiene que ver con que los limeños, o al menos los limeños encuestados, se sienten identificados con las protestas debido al pedido de los manifestantes? O más específico aún, ¿acaso los limeños encuestados se sienten identificados con las protestas debido a que su pasado o parte de su pasado está ligado con los Andes peruanos, lugar de donde provienen la mayoría de los manifestantes? En este video vamos a hablar acerca del pasado andino de Lima, un tema que muy poco se ha hablado, que muy poco se ha tratado, pero que sin duda es interesante e importante revisar debido a que pertenece a parte de la historia de Lima, la capital del Perú. Y es así que sin más preámbulos vámonos rápidamente con el desarrollo de este video, pero no sin antes decirte que te suscribas al canal, le des like al video, actives la campanita de notificaciones, también que revises mis otras redes sociales. Aquí te dejo algunas capturas de pantalla y en la descripción estarán los links hacia ellas. Y como no, decirte que contamos con código de Yape y Plin por si deseas apoyar a este canal. Todo lo recaudado y todo lo apoyado a través de estos medios será gratificante y se podrán ver en la realización de los videos. Ahora sí, sin más preámbulos, vámonos rápidamente con el video de esta semana. El pasado andino de Lima, la capital del Perú. Como siempre estamos acostumbrados en este canal, vamos a ir por partes. Todo lo que vas a poder apreciar y escuchar en este video está basado en libros, en material bibliográfico, es decir, está escrito. Y es así que en esta ocasión me estoy basando en el libro La historia secreta del Perú del académico Fred Rottner. En este libro nos habla acerca de diferentes escenarios y pasajes en la historia del Perú que muy pocos se han tratado y que son prácticamente desconocidos. Y uno de estos capítulos justamente nos habla acerca del pasado andino de Lima y por qué es importante conocerlo debido a que pertenece a parte de la historia de la capital del Perú y además también a la historia del país. Y es así que basándonos en este libro vamos rápidamente con el desarrollo de este video. Según el autor,
indica que la historia de Lima se ha construido bajo el ideal de ser la ciudad criolla por excelencia, y que aunque los peruanos tengamos muchas definiciones de lo que signifique criollo, algo en lo que todos están de acuerdo es que al referirnos con criollo es ser todo lo opuesto a andino, y es bajo esa premisa que la historia de Lima se forja, por ser una ciudad no andina. Menciona también que incluso está en el imaginario colectivo que su encuentro con el mundo andino es algo reciente, con las migraciones del Ande a la ciudad, aunque para este fenómeno social ya han pasado más de 70 años desde que iniciaron las migraciones, aunque en el imaginario colectivo de muchos peruanos, sobre todo de los limeños, este fenómeno es reciente. El autor también cita el libro Desborde Popular de José Matos Mar, un libro que también tengo en mi biblioteca personal y que pronto haré un video sobre ello. Y además también a diversas monografías universitarias que resumen todo este fenómeno en lo siguiente. Las migraciones del campo a la ciudad enfrentaron a la vieja capital criolla con, abro comillas, la muchedumbre de indios, según la versión de Manuel González Prada, y que también lo cita el libro. Y que además estas migraciones cercaron a la ciudad desde los arenales hasta el centro de la capital. Aquí el libro cita una investigación de Jesús Cosamalón, que encuentra que en la Lima colonial se habían registrado diversos matrimonios interétnicos y que muchos de estos indios se domiciliaron fuera del cercado de Lima. Recordemos que Lima era una ciudad amurallada. Al parecer, la población indígena tuvo más actividad fuera del viejo cercado que dentro de él. Y es aquí donde el autor se pregunta, ¿estas personas qué clase de costumbres tenían? Y si estas evidencias serían la prueba de que Lima no dejó de estar poblada por un número más o menos importante de indios. O además, ¿es posible pensar que Lima no dejó de ser nunca una ciudad andina y que la idea de una Lima criolla es uno de esos mitos creados y que también se ha creído para poder diferenciarse la capital del resto de peruanos? Aunque el autor menciona que todas estas preguntas son muy difíciles de responder, él coloca detalles interesantes sobre la Lima de finales del siglo XIX y también de inicios del siglo XX y que nos ayudan a tener un panorama más claro de lo que ocurre y que el propio lector, en este caso la audiencia, saque sus propias conclusiones. Aquí se cita el libro Lima Antigua y Tipos de Antaño de Carlos Prince, donde aquí hay un registro de que en Lima todos los años en las últimas semanas de diciembre se ejecutaba una danza por las calles limeñas acompañada de una orquesta por arpas, pitos y cañas. Según el autor, por las fechas esto podrían ser las guailillas de Navidad, un género musical propio del sur andino del Perú, aunque no lo confirma. Pero lo que sí es cierto es que esta danza con sonidos andinos estaba muy marcada en el calendario de festividades limeñas y que incluso autores como Ricardo Palma y artistas como Pancho Fierro confirman la existencia de esta tradición en la capital peruana. Además, aquí se menciona que en 1911 el dúo limeño Montes y Manrique, considerados los padres del criollismo, parten hacia Nueva York para grabar lo que sería uno de los primeros discos de música peruana. De las 174 canciones que se grabaron, un mayor número de estas les pertenecen al género de los yarabís, que es un género musical andino. En estas mismas grabaciones también se registra una pieza teatral del carnaval limeño con notas musicales de versiones que se cantan en el carnaval arequipeño. En 1913, los ingenieros de la disquera Victor Talking Machine llegan a Lima para grabar música típica peruana, y la primera grabación que hacen es la de un huayno interpretado por Alejandro Gómez Morón.
Y eso no es todo, sino que también realizaron grabaciones para el dúo de los hermanos Ascuez, quienes grabaron dentro de su repertorio musical huaynos, así como lomeras, que es un género variante de la zona costa del huayno, y también algunos yarabís. Como mencionamos al dúo de los hermanos Ascuez, ellos son originarios del barrio de Malambo, en el Rímac. Se menciona que en este barrio no solamente vivían población afrodescendiente, sino que también vivían pastores y arrieros de origen andino que trabajaban en el tambo de Huamantanga. En las inmediaciones de este tambo se festejaban durante todo el año costumbres como las celebraciones de las cruces o las famosas yunzas. Ojo, nos estamos situando a inicios del siglo XX, mucho antes de las primeras migraciones masivas del Ande hacia la ciudad, específicamente hacia Lima. Además, también se menciona que era costumbre que en esa Lima de esos años, cuando fallecía una persona, la familia del difunto proveía a los asistentes pisco, café y coca, y que incluso los limeños criollos de clases populares chacchaban coca dentro de estas celebraciones funerarias. Pero, ¿por qué se quiere borrar el pasado andino de Lima? O esa es la impresión que se da, al menos. Según el autor, menciona que en 1908 se realiza un censo poblacional donde el 36% de los encuestados en Lima se identifican como mestizos, un 35% como blancos, un 17% como indios y un 5% como negros. Llama la atención que casi el 20% se consideraba indio en Lima, una cifra alta y que se mantenía por muchos años, aunque hasta antes de la Guerra del Pacífico el porcentaje de indios era mayor en Lima. Aquí el autor se pregunta sobre lo que pasó con ese 17% que se sentían indios en Lima. ¿Qué sucedió con ellos? Menciona y comenta que Lima lamentablemente era y sigue siendo una ciudad racista, y que muchas personas, para evitar ser discriminadas en los censos, se declaraban ser de otra etnia. Tan solo bastaba con tener un mejor empleo o ganar algo más de dinero adicional para poder sentirte superior étnicamente, identificándose como blancos o como lo que quisieran. La población indígena quería pasar desapercibida en una sociedad que los raciaba, en una sociedad altamente racista, y esto como una estrategia de supervivencia. Y es por eso que cuando ocurren las primeras migraciones en la década de los años 1950, los limeños indígenas que vivían en Lima se apartan de estos migrantes, ya que la sociedad capitalina comienza a discriminarlos por el simple hecho de ser indígenas. Otra teoría que propone el autor es que, aprovechando esta discriminación de los migrantes andinos a Lima, los limeños indígenas aprovechan esto para crear una nueva identidad. Se trata de hacer esto con la diferencia y a la vez con la necesidad del Estado para poder incorporar a estos nuevos limeños a la nación. Ojo, que todo lo que estoy diciendo está basado en el libro, no estoy inventando nada, todo eso está referenciado en el libro. Ahora ven por qué me causa mucha impresión los datos y los resultados descritos al inicio de este video con la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. Conocer el pasado andino de Lima nos facilita mucho poder conocer parte de la historia de la capital peruana y sobre todo conocer su legado y su pasado, el cual nos repercute hasta la actualidad. Y como en este canal nos cuestionamos absolutamente todo, voy a plantear una pregunta. ¿Acaso esta encuesta es un indicio de que esa Lima que históricamente ha sido discriminada, esa Lima andina que fue discriminada y que tuvo que pasar desapercibida para evitar la discriminación, por primera vez en mucho tiempo ha hablado y ha respondido a través
de esta encuesta? ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, todo lo que quieras decir lo puedes decir aquí abajo en la caja de comentarios, pero eso sí, sé respetuoso con tu opinión y también sé respetuoso con el que no tiene una opinión como la tuya. Ahora sí, muchas gracias por ver y quedarte hasta el final de este video. Muchas gracias al gran Ryder, que siempre está aquí aportando a este canal. Es uno de los grandes mecenas de este canal. Si tú también quieres pertenecer a la comunidad de Curiosum Break, pues te invito a que te unas a miembros del canal. Aquí te dejo alguna captura para que puedas revisar cuáles son los requisitos para poder entrar a esta comunidad y así también poder aportar a este proyecto. Muchas gracias si te has quedado hasta esta parte de este video y nos vemos en una próxima edición aquí en Curiosum Break. Hasta la vista.